¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio en tu canal, La Manzana Mordida, y hoy vamos a conocer 10 funciones secretas que aparentemente solo el 1% las conoce, tal vez la conoce el 2%, tal vez ya conoces algunas, pero seguro de las 10 que hay bonus por todos lados, alguna te falta o te viene bien recordarla. Por lo tanto, comenzamos un episodio que trae de todo. Consejos a pleno para explotar tu iPhone con todas las funciones que te van a gustar. Comencemos. Y nuestra primera función son todos los atajos, botones rápidos que puedas utilizar y acciones que sean directas. Esta primera función te la voy a dividir en 4 partes, comenzando por una que me resulta súper interesante. Verás que puedo mantener presionado y tengo la linterna, es una de las 2 funciones que tengo al pie. La linterna además tiene algunos detalles interesantes. Fíjate que según cómo voy moviendo el ancho, fíjate cómo va cambiando la forma en la que emite la luz, al igual que la intensidad. A mí me parece que es una función igual que una lámpara Fresnel. Te lo cuento como detalle, pero este consejo es sobre las funciones que se pueden hacer, por ejemplo, utilizando la cámara, vamos a cerrar de vuelta, o el atajo de la linterna. ¿Cómo se configuran? Vas a mantener presionada la pantalla bloqueada, le vas a definir que vas a configurar y vas a configurar la pantalla inicial, que verás que al pie tiene 2 funciones, en este caso linterna y cámara. Si le borro la linterna, el botón se convierte en un más que me permite agregar funciones. En este caso tengo todas estas funciones y yo tengo instalado un plugin que se llama iScreen, que está aquí al pie, y fíjate todas las que me permite agregar, al igual que atajos y automatizaciones. Por lo tanto, yo voy a volver a la linterna porque me parece súper útil tenerla ahí. Y el de la derecha también podés configurar la cámara. Ahora bien, si querés más funciones, utilicemos todos los botones físicos. Ahora, un pequeño detalle, eso dependerá del tipo de iPhone que tenés. Por lo tanto, vamos a desbloquear nuestro teléfono y el primero es el botón de acción. El botón de acción es súper útil, está presentado desde el iPhone 15 y que permite, en este caso yo lo tengo configurado, fíjate qué bueno, para la cámara. Ahí está. Ahí estoy yo en la cámara, pero podés tener lo que vos quieras. Por ejemplo, vamos a configurarlo para que reconozca música automáticamente. Estás en un café, en un bar, ¿te gusta la canción? ¿Cuál es? Muy bien, esto se hace así. Vamos a configuración y dentro de configuración vamos a botón de acción. En este caso, como te decía, tengo la cámara. Y algunas personas no saben, pero al pie muchas de las funciones te permiten seleccionar qué tipo de cámara o qué tipo de elemento querés, porque esto virtualmente es ilimitado. Suponete que vamos, en mi caso era reconocer música, que lo hace a partir de Shazam, pero supongamos que querés usar una lupa, querés usar controles de configuración o atajos. Si vos le definís, fíjate, tenés todos los atajos que tenés disponibles en tu iPhone. Por lo tanto, esto virtualmente por definición es ilimitado. Vamos a dejar la opción de que reconozca música y si salimos de acá y mantengo presionado ese botón, ¡pum!, empieza a escuchar automáticamente. Lo cerramos, pero desde el iPhone 16 agregaron otro botón físico más, el Camera Control, que si vos lo mantenés presionado y tenés Apple Intelligence, sí, genera, la automatización directa de abrirte las 2 funciones de Apple Intelligence. Sin embargo, es configurable también. Salimos de acá y vamos a lo que es cámara. Y si entras a cámara, en la parte de arriba dice control de cámara. Yo tengo configurada mi app preferida, que es Blackmagic. Verás, entonces cada vez que mantengo presionado el botón, directamente abre la aplicación de Blackmagic. Podría definir la cámara del iPhone, lo que yo quiera. Sin embargo, te voy a decir algo. Recordá que si lo mantenés presionado por más de 2 segundos se va a abrir Apple Intelligence, pero yo puedo definir si es con un solo toque o con 2 toques. Lo vamos a dejar con uno solo, por lo tanto, a partir de ahora, cada vez que toco este botón, la aplicación que me va a abrir es la de Blackmagic, que es genial. Fíjate, ahí está, ya tengo Blackmagic y eso es una gran ventaja. La puedo tener simplemente con un toque. Ahora pasemos a la 4ª función automática, que es el toque de la parte trasera. ¿Sabes que podés configurar? Hay oculto un botón en la parte de atrás que cuando yo hago 2 toques puedo darle distintas acciones. En este caso lo tengo configurado con 2 toques, como podés ver, y lo tengo automático con el centro de control. Quiere decir que cada vez que hago 2 toques,
me abre el centro de control. Es muy útil y además te permite hacer funciones súper rápidas. ¿Cómo se configura? Directamente vamos a configuración, buscamos la etapa de accesibilidad y vamos a la parte de toque. Al pie vas a ver que dice back tap o golpe trasero. Cuando vamos me permite definir qué vamos a hacer con un doble toque o con un triple toque. Así que te voy a mostrar, yo acá en doble toque, fíjate todas las opciones que tengo, que son bastantes, tengo configurado el control central y el selector de aplicaciones que tengo abiertas con triple toque. Por lo tanto, salimos de acá y fíjate, le doy 2 toques. Me abre el control central, salimos de acá y ahora le doy 3 toques. 1, 2, 3. Ahí está, tengo todas las aplicaciones que vengo utilizando. Fantástico. ¿Cuántas veces te pasó que tenés visitas en tu casa y le tenés que explicar tu password de Wi-Fi porque te piden usar el Wi-Fi? Y vos tenés esos passwords súper complejos con mayúsculas, minúsculas, letritas o simplemente ni siquiera te lo sabés. Te voy a mostrar un consejo que es súper útil. A partir de ahora lo vas a usar un montón, que es ir a la aplicación de contraseñas. Es una aplicación genial y le ponemos directamente el nombre en el selector. Vamos a la aplicación de contraseñas y verás que tenemos un montón, pero entre ellas tenemos el Wi-Fi. Yo elegí este Wi-Fi para que vos veas cómo se comparte. Y la manera es súper simple, dice mostrar el código QR. Simplemente se lo mostrás a tus amigos, lo escanean y ya está. Algunas personas se toman el trabajo de hacer una captura, imprimirlo y lo tienen en su casa en algún lugar para cuando hace falta, o si estás planeando poner un Airbnb o lo que sea, esta es una función súper útil. El consejo número 3 son 3 trucos para tu teclado. 3 trucos para tu teclado, parece esos trabalenguas, así que mira, te voy a contar. Los trucos son bastante útiles y muchas personas no los conocen. Cuando vos cliqueás, evidentemente aparece tu teclado. Al margen inferior izquierdo tenés el selector de tipo de teclados que tenés disponibles. Muchas personas los van cliqueando para ir cambiando, lo cual no es del todo práctico. ¿Sabías que si lo mantenés presionado te sale el selector de los teclados? Y vos podés definir varias funciones. Si vas a utilizar con una sola mano, podés seleccionar que el teclado se haga pequeño y esté tanto a la izquierda, con este volvés, como por ejemplo a la derecha. Entonces, si sos diestro o utilizás la zurda para tipear mientras que estás usando la otra mano, es muy útil. Segunda función, si lo mantenés presionado una vez más, podés seleccionar si querés teclado en español, teclado en inglés o teclado de emojis, que muchas personas no saben cómo son los emojis, y si vos escribís el emoji en la parte de arriba lo podés seleccionar. Y si tenés iOS 18.2, tenés en el lateral el generador de emojis que se llama Genmoji, todo con un acceso directo. Pero volvamos al teclado, lo mantenemos presionado. Si vos usás en español y le ponés por ejemplo canción, para que vos veas, te incluye directamente el corrector en español. Verás que canción me lo está mostrando en la última opción con acento y aparece la ñ. Si yo utilizo el teclado internacional tanto para usar español o inglés, va a corregir según el contexto. Es una función que por ahí no sabías. El otro consejo que te quiero dar es la parte de la utilización de swipe. Entonces, si vos tenés definido correctamente en español y le vamos a poner canción que me lo va a corregir y empiezo a hacer solamente los gestos entre las letras, notarás, vamos a poner esta, muy bueno, y te darás cuenta que lo hace casi por contexto, es súper rápido. Por lo tanto, la trampa es utilizar el swipe en el idioma correcto con el teclado seleccionado correctamente. 3 consejos de teclado que no sabías. Entonces vamos al último, me parece genial, que es, ya sé que lo conté varias veces, pero el público se renueva y te lo quiero volver a contar. Supongamos que quiero ir a una parte en particular, generalmente voy tocando el lugar al que quiero ir, pero a veces seleccionar es difícil o corregir una parte o si estoy en un campo muy difícil de ingreso de texto. Por lo tanto, si mantenés presionada la barra espaciadora, se convierte en un trackpad y podés mover el mouse por todos lados. Y es más, podés ir a seleccionar una palabra y podés seleccionar el texto simplemente moviendo los dedos. Y a partir de ahí lo atrapás y lo pones donde querés. Por lo tanto, manteniendo la barra espaciadora un par de segundos, convertís el teclado directamente en un trackpad como el de tu Mac.
Buen consejo. El cuarto es súper útil si es que tenés miedo de que alguna persona te pueda robar el iPhone o algunos datos que son sensibles. Por ejemplo, cuentas bancarias o algunas funciones que no querés que se vean. Es súper simple. Si vos querés proteger alguna aplicación, mantenés presionada la aplicación y vas a ver que te sale un menú contextual con un montón de opciones. La primera es que requiere Face ID, es decir, reconocimiento facial para habilitarla. Y si vos la tocas te va a dar, presta atención, dos opciones. La primera es requiere Face ID, la vamos a definir y a partir de ahora cada vez que yo la necesito tengo que poner mi rostro. Sin embargo, con aplicaciones que tienen usuario, contraseña y configuración te da una opción combinada que para mí es súper útil y me parece que es la clave de la protección. Y esto agrega varias funciones extra. Por ejemplo, donde yo tengo todos mis pasajes. En la app de eDreams le doy la misma función, le pongo que requiere Face ID, pero fíjate cómo cambia. Me dice que requiere Face ID para abrirla o que la oculte y requiere Face ID. Si hago eso, esa aplicación desaparecerá, me va a avisar que la va a ocultar. Una vez que la oculté ya no se ve y voy a tener que ir a la última ventana donde verás que al pie hay aplicaciones ocultas. Si yo toco, solamente se van a ver si me reconoce el rostro. Por lo tanto, si querés dejar algunos documentos privados o información sensible es la mejor manera, pero también si le vas a dar a un menor que se ponga a jugar y no querés que por las dudas toque ninguna app de compras, es la mejor manera de protegerlas con tu reconocimiento facial y que además permanezcan ocultas. El consejo número 5 también puede tener que ver con la seguridad, que es la posibilidad de configurar para que puedas encontrar tu iPhone aunque esté apagado, utilizar la función de Find My aunque esté apagado. Vamos a ir a tu cuenta de iCloud y lo que vas a definir es Find My. Una vez que llegas acá, sí, vas a tener Find My iPhone encendido. Sin embargo, te voy a mostrar algo. Hay una función que yo tengo prendida, que es esta, que lo que dice es, participás de buscar en la red, otros iPhone lo van a hacer, que estén próximos, incluso aunque esté en un modo de reserva, que esté bajo de batería o hasta después de haber sido apagado, after power off. Por lo tanto, ¿qué te permite eso? Que si una persona te robó el teléfono y lo apagó, igual va a seguir dándote el reporte de dónde está. Así que me parece que es una función muy buena, no viene encendida automático, así que entra y configúrala ahora. Ahora tengo el sexto consejo que me parece que te va a encantar. Probablemente conozcas algunas de las funciones, pero otras probablemente no. Yo tengo en el control directamente mi calculadora. Son trucos de calculadora. Entonces, lo primero que te quiero contar son varios trucos. Es que vos le podés poner cualquier suma, 25 más 26. Y muchas personas saben que rotando a modo acostado, el iPhone se pasa a calculador científico. Sin embargo, si vos presionás esta opción, podés seleccionar si querés una calculadora básica, una calculadora científica o una función de notas matemáticas que ahora te voy a explicar. Si volvemos a básica y encendemos la parte de conversor, supongamos que estás de viaje, mirá lo que seleccioné, que convierta entre dólares a euros. Entonces vos usás la calculadora todo el tiempo, estás de compras y vas poniendo los números y abajo te muestra el resultado de la suma o la multiplicación en la moneda que querés. Entonces me vas a decir, qué bueno, es útil para cambiar monedas. No, te sirve, una vez más, si estás de viaje, para seleccionar, para cambiar entre información, energía, fuerza, por ejemplo, cuántos galones son en litros, te permite definir distancias, esas distancias rarísimas, te dicen 2 yardas, ¿cuántos son 2 yardas? 3 millas, bueno, lo pones que te lo convierta a kilómetros o a lo que necesites. Me parece súper útil. En este caso lo dejo en euros, pero además te voy a mostrar un truco que es fantástico. Tal vez se disfruta más en un iPad con un pencil, pero mirá qué bueno que está. Vamos a ir a la calculadora y le voy a decir que utilice notas matemáticas. Yo tengo acá una de ejemplo, le voy a decir que voy a usar el dedo para dibujar y le voy a poner 2 más 2. Y si le dibujo el igual, automáticamente me va a sugerir, ¿querés que te haga la cuenta matemática? Sí, resolvela, 4. ¿Te das cuenta? Vamos a venir a la goma de borrar, vamos a mantener presionado, no sé si conocías esto, que elimine todo el objeto, borramos el 2, se borró el 4, ¿notaste?
vuelvo acá y le pongo 6. Y fíjate que automáticamente me hace las cuentas en vivo. Súper bueno, funciona para dibujar parábolas, para lo que vos quieras. Para funciones mucho más elaboradas también vamos a pedirle que esto sea raíz cuadrada. Automáticamente me lo calcula, por lo tanto funciones increíbles que podrías probar con tu calculadora ahora mismo. ¿Cuántas veces estuviste navegando la web y tenés 452.000 pestañitas de Safari? Hay dos parámetros que podés definir para evitar que tengas tantas pestañas, así que te los voy a mostrar. Simplemente vas a configuración, al pie tenés las aplicaciones y desde el menú lateral elegimos la S y vamos a Safari. Dentro de Safari tenés un montón de configuraciones, pero te voy a mostrar algunas que son las más interesantes. La primera, Open Links, donde te va a abrir cada uno de los links que tenés. Tenés dos opciones. In Background quiere decir, en el fondo es automáticamente en tu misma vista. O sea que no te va a abrir una pestaña nueva. Si vos le pones en nueva pestaña, evidentemente cada vez vas a tener una pestaña nueva. Entonces, cuando vos vayas a fijarte, tal vez en Safari tenés un montón. La segunda opción es qué vas a hacer con esas pestañas y podés definir que las cerrás manualmente y te van a quedar todas, o que después de una semana se cierran o en un día. Simplemente si no las usaste, bueno, si las usaste las puedes volver a abrir, pero si no las usaste no te quedan todo el tiempo abiertas las pestañas en Safari. Tenelo en cuenta, para mí es muy útil. Pero si hablamos de cosas útiles, el control central está buenísimo, así que te voy a enseñar un par de trucos. El primero es que si vos deslizás y mantenés deslizado, podés definir entre las vistas sucesivas. Entonces vamos a definir la de arriba, que es la de favoritos. Y si mantenés presionado en cualquier lugar libre, lo podés configurar. A partir de ahora las configuraciones pueden definir hasta el tamaño. Podés hacer el tamaño que quieras y agregar opciones. Mira. Si vos sos una persona de mucho uso como hago yo, utiliza la configuración del panel de control para ahorrar tiempo. Entonces yo tengo acá mi escáner de códigos QR, tengo, como te decía, la linterna que lo uso un montón y un montón de funciones. Por lo tanto, vamos a agregar otra. Simplemente presionando en la parte de abajo puedes ir a buscar todas las demás funciones que tenés. Y muchas de estas funciones dependen de la cantidad de aplicaciones que tenés instaladas. Por lo tanto, esta área de configuración será diferente para cada usuario. Pero mi consejo es que te tomes trabajo y lo configures porque el centro de control es posiblemente la función más interesante. Y si la combinás con lo que te mostré antes del doble golpe, tic tic, y te llega el centro de control. Por lo tanto, podrías ahorrar muchísimo tiempo con muchas funciones directas. Y hablando de eso, muchas personas utilizan la cámara para escanear los códigos QR, tanto para pagar, para navegar, para abrir la carta de un bar. Te voy a mostrar algunas funciones. Supongamos que vamos a encender la cámara, vamos a dar vuelta a la cámara y vamos a seleccionar un código QR. Le doy una foto. Y si te fijas, para que vos tengas presente, a la derecha ya reconoció el código QR porque ves este icono y me da algunas funciones bastante interesantes, como por ejemplo abrir en Google si yo lo quiero abrir en Safari, si quiero leer, si quiero ir al link, o copiarlo o compartirlo si es que más de una persona tiene que ver el menú o la carta en ese bar. Pero abajo verás que te da la opción de directamente ir a Google. Si este mismo código QR fuera de pago, te permitiría seleccionar el modo, si vos mantenés presionado ese botón, el modo de pago específico. En este caso te va a depender de la cantidad de aplicaciones que tenés instaladas para pagar y la cantidad de alternativas que te presenta ese código QR con respecto a las opciones de pago. Por lo tanto, no apretes directamente, mira ese botón y recordá que manteniéndolo presionado te permite seleccionar distintas billeteras si es, por ejemplo, para pagar. Muy bien, queridos amigos, espero que les hayan servido estas funciones. Vieron que traían bastantes bonus y si fue así podrías considerar darnos un like, suscribirte y ser miembro de nuestra comunidad La Manzana Mordida Plus. Tenemos de todo, así que recordá que podés ganar este premio, por ejemplo. Podrías participar en los mejores cursos, tenemos un podcast dedicado, un grupo de Telegram para todas tus consultas, en fin, hay de todo y acordate, siempre regalos geniales. Así que solo me queda despedirme. Como ya saben, mi nombre es Fabián Fernández, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Nos vemos en más episodios. Chau chau.